Buenas noches, mi nombre es Wendy Tatiana Lizarazo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del curso de Legislación Laboral. La siguiente presentación tiene como objetivo hacer un diagnóstico sobre el trabajo colaborativo 1 y cumplimiento de la actividad 2. En el primer trabajo colaborativo permitió al estudiante apropiarse de un rol que entrara y empalmara sobre una empresa, hiciera parte de esa empresa, en el que se tenía que seleccionar un candidato, estudiar una hoja de vida, donde uno de los candidatos está mostrando su perfil profesional. En el momento de la selección de la hoja de vida, se realizó a proceder la contratación. En el caso de la contratación, se vio los principales formularios que son importantes en el momento de vincular a un trabajador. En este caso son la afiliación a salud y pensión, ARL, que es la administradora de riesgos laborales, y la afiliación a la caja de compensación familiar. En el momento que se realizó todo el empalme de contratación, se realiza, la guía nos muestra dos casos que se deben liquidar mediante el formulario o formato. El primer caso fue el trabajador ejecuta las actividades en 15 días y el siguiente caso fue sobre un mes. Allí teníamos que ver si el trabajador realizó horas extras como diurnas o nocturnas, si tuvo algún descuento por algún fondo de empleados. En este caso, estos tipos de descuentos son voluntarios, se realiza pues por autorización del trabajador. Entonces son como las cooperativas, y los obligatorios, que son los aportes de salud, pensión, o si depende también de lo que gane el trabajador, como son la retención de fuente según la tabla de retención de fuente. Recordemos que en la parte de la seguridad social, como la salud y pensión, es decir, hay una parte que la empresa da el 8.5% y la otra parte es el 4% que es el empleado. Igualmente pasa con la pensión. La empresa es el 12% y el empleado el 4%. En la segunda actividad se pretende hablar sobre el capítulo 2 y el capítulo 3, que son las obligaciones y las prohibiciones del empleador y los salarios y sus elementos consecutivos. En las obligaciones, toda empresa, en el momento que se vincula un trabajador, en el momento de realizar un contrato, siempre pues se debe ejecutar de buena fe. Por lo consiguiente, se obliga no solo a que se expresa, sino a todas las cosas de relación jurídica o que por ley pertenecen a ella. ¿Cuáles son de las que se debe tener en cuenta? Primero, procurar que a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes o enfermedades profesionales. Esto nos permite garantizar razonablemente la seguridad del trabajador y la salud del trabajador. Si llega a presentar algún accidente laboral, lo primero que hay que hacer es prestar inmediatamente los primeros auxilios. Tercero, guardar absoluto respeto y dignidad al personal a nuestros trabajadores. Pagar la remuneración pactada en las condiciones de periodos y lugares convenidos. Entre esas obligaciones hay unas obligaciones mensuales, que son la pensión, que son muy importantes, la salud. Entre la pensión, el 15.5% es del salario de cada trabajador,
del cual el 11.625% está a cargo del empleador. La salud es del 12% del salario de cada trabajador, del cual el 8% está a cargo del empleador. Contamos con obligaciones semestrales, como son las primas de servicio. Estas son 30 días del salario por año. Obligaciones anuales, como son las censatías, que son las 30 días del año, 30 días del salario por año. Y están los intereses de censatías, que son el 12% anual de las censatías liquidadas hasta el 31 de diciembre de cada año. Hay una importantísima y para los trabajadores son las vacaciones. Estas vacaciones son 15 días hábiles de descanso remunerado por cada año de servicio. Contamos con unas obligaciones aplicables a algunos trabajadores, como son las dotaciones. Se entregan vestido y calzado 3 veces al año. La licencia de maternidad, que son 12 semanas de descanso remuneradas a partir del parto, y la licencia de paternidad, que son 8 semanas hábiles, también a partir del parto. Contamos con unas obligaciones como trabajadores. La primera es hacer personalmente la labor en los términos estipulados. 2, guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. 3, conservar la herramienta de trabajo, así como el empleador tiene obligación de dar adecuadamente una buena herramienta para la producción de la empresa, así el trabajador debe conservarla. Y última, comunicar oportunamente al patrón o coordinador las observaciones que estime conducentes a evitar daños y perjuicios. También contamos con unas prohibiciones del trabajador. En este caso, la primera es ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia integridad, como hacer juegos dentro de la empresa. Además de que uno no viene a trabajar, no viene a jugar, sino es a trabajar y a producir, a ser productivo el horario estipulado que tiene mediante su contrato y cumplir con sus actividades estipuladas. Segundo, faltar al trabajo sin alguna causa justificada. Si usted no va a asistir a la empresa, por favor, debe traer alguna justificación, alguna certificación que justifique que usted por eso no pudo asistir a su hora laboral. La tercera es sustraer útiles de trabajo de la empresa, por ejemplo, como apropiarse de la materia prima, como apropiarse de lo que hay dentro de la empresa, como son, digamos, el papel higiénico, el jabón del baño. Además de que eso es algo lo va a usar el trabajador, pues muchas veces se ha presentado casos que son esas mismas personas que trabajan en la empresa se lo han llevado para sus casas. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez, eso es también muy importante, además de que es incómodo para sus compañeros. También va a bajar la productividad de la empresa. Aparte de las prohibiciones del trabajador, también el empleador debe cumplir, tiene unas prohibiciones, como es cumplir con las normas, primero cumplir con las normas de trabajo y aplicarlas a la empresa. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes. Proporcionar buena herramienta de trabajo en buen estado. Exigir a los trabajadores que compren artículos de su propia empresa, eso está prohibido. El siguiente capítulo, que es el capítulo 3, es sobre el salario. El artículo 127 del Código, modificado por la Ley 50 de 1990, establece y constituye que el salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador. En este caso hay dos, que es el dinero o en especie, como son las primas, bonificaciones, valor del trabajo suplementario, horas extras. En el artículo 131 del Código del Trabajo, dice que las propinas
que recibe el trabajador no va dentro del salario. Contamos con viáticos, viáticos denominación de salario, según en la denominación del salario, el artículo 133 del concepto genérico del salario se divide en dos, jornal y en sueldo. El jornal es el salario estipulado por días cuyo periodo de pago no puede ser mayor de una semana. Y el sueldo es el salario estipulado por periodos mayores de un día cuyo periodo de pago no puede ser mayor a un mes. El salario mínimo es obligatorio en toda empresa. En el artículo 145 del código define como salario mínimo el que todo trabajador tiene derecho a percibir para atender sus necesidades normales y las de su familia. Las que estaba hablando de las que no hacen parte del salario son los viáticos, las propinas y el auxilio de transporte. Quiero hacer un empalme importante en la parte del auxilio de transporte. Como ley, toda aquella persona que trabaje y que devenga más hasta dos salarios mínimos legales vigentes, tiene derecho a un auxilio de transporte. El auxilio de transporte son 74.000 pesos. Entonces, un ejemplo, si su salario es de 644.350 pesos, más el salario, más el auxilio de transporte de 74.000 pesos, da un total de 718.350. Ese es el salario, o sea, ese no es el salario básico, sino es el salario total, incluyendo el auxilio de transporte. Esta es mi exposición sobre el capítulo 2 y 3 como conclusión dentro del curso de legislación laboral. Este curso nos demuestra la importancia que debe tener a cargo una empresa, como son en el momento de la contratación y la liquidación de nómina. Esto es muy importante en la empresa porque permite una organización y seguimiento de las actividades que realiza un trabajador. Y algo muy importante es que cada trabajador cuenta con unos deberes y derechos, unas obligaciones ante la ley colombiana, y estas son importantes y se deben tener en cuenta en toda empresa. Muchísimas gracias.